Vale, vale, Hola, hola. Estamos dando la bienvenida a los participantes. Ya tenemos 60 participantes. muy bien. Que Sí, vayan bienvenidos sumándose más. a esta charla Bienvenidos. virtual. Súper. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Todos y todos. Partiremos la charla a las 7:05. Aprovechen de un cafecito, un tecito. Vamos a estar algunos minutos todos juntas. Así que aprovechen estos minutitos para ir a hacer eso y luego sentarse a disfrutar nomás de la charla. Algo para tomar apuntes, tal vez. Eso, buena idea. Muy buena idea. Vamos a esperar ya 3 minutitos más Súper. Y damos comienzo. y damos comienzo. Su vasito de agua que no falte. Ah, ya. Ya somos ya casi 90 participantes. Ahí nos saluda Patti. Hola, Patti. ¿De dónde nos hablas, Patti? Les contamos que nosotros solamente, bueno, nosotros podemos leer todos sus chats, ¿cierto? ¿Vale? Eh, así que si quieren nos saludan. Hola a todos. La Marité nos saluda. Maravilloso. Luis De diferentes Figueroa. lugares de Chile. Viña, vamos Viña, muy bien. Concón, excelente. Súper. Santiago también, muy bien. Talca, excelente. Frutillar, oh, qué lindo. Para arrancar del calor que hace acá, que Qué rico. ha estado potente el calor ahora, estos días. Francisco de Mostazal, excelente. Antofagasta, con Guante Antofagasta, Conce. Sí, maravilloso. de O sea, de Quilpué, todos Puerto lados. Puerto Varas. Varas, qué maravilla. Oye, es que estoy envidiando ahora a la gente del sur en este momento. Una envidia sana porque el calor ha Sí. sido demasiado, solo por eso. Y la La costa también. Florida, Ñuñoa. Hola, no se ve si la configuración, no sé, ya, Chimbarongo, la Florida. No, los participantes, por favor, que hablen por el chat, ¿ya? República Desde Dominicana. Bolivia, República Sí, Dominicana. Maravilloso. O sea, estamos. Ah, cayó preciso. Ok, o sea, ahora se vienen varias preguntas, parece, ¿eh? Para algunas que tal vez ya están interesados en todo esto del compostaje, vermicompostaje. Así que, bueno, yo soy materia dispuesta. Nosotros no los vemos a ustedes, ¿ya? Por si acaso. Pero sí estamos viendo el chat. ya son las 7:06. ¿Vamos unos minutos Entonces, más o tú dime, partimos? Dani, tú me Esperemos dices. 2 minutitos más, a las Uf, 7:08 partimos. 99 participantes, casi 100 ya. Bueno, ahí se van a ir sumando más, supongo. Eso, ya. Desde ¿Tú? Ovalle. 101, como la película, 101 dálmata. Muy bien. 102, ya.
Maravilloso. Desde Valle también. Súper. Qué bueno. Que haya mucha gente motivada en estos temas. Es importantísimo. Sí, estamos Seguimos. grabando vamos a grabar la charla. A ver, ¿quién nos dice que no puede ver? ¿Cuánto dura el webinar? Va a durar aproximadamente de charla unos 40-45 minutos, luego va a ser tiempo de preguntas, ¿ya? Así que para que estén atentos hasta el final, porque tal vez hay cosas que pregunten los demás y a ustedes también les sirve para responder algunas dudas que puedan surgir más adelante. Súper, Montserrat. ¿Tú me Ya, avisas, Dani? empezamos entonces. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este webinar que se llama ¿Cómo compostar en casa? Que, bueno, lo va a dictar Casa Ideas junto con Carubac. Ya, primero agradecer esta gran convocatoria de nuestra comunidad Casa Ideas, que podemos encontrar a clientes apasionados, a colaboradores, a amigos y amigas de los 4 países en donde Casa Ideas, ¿cierto?, opera, que es Chile, Perú, Colombia y Bolivia. Bueno, yo me presento, mi nombre es Daniela Cueto, yo trabajo en el área de sustentabilidad de Casa Idea, y mi compañera virtual, la Valeria, es colaboradora de Carubac, y ella nos va a presentar esta maravillosa charla, ¿ya? Les cuento un poco que esta charla, Cómo compostar en casa, es parte del compromiso de Casa Ideas con la educación ambiental. Ya hemos hecho charlas de reciclaje y también de cocina sostenible, ¿ya? ¿Por qué para Casa Ideas es relevante la educación ambiental? Bueno, para nosotros es relevante porque queremos juntos sensibilizarnos y educarnos, ¿cierto?, frente a los desafíos globales que hay hoy en día, y aprender juntos cómo contribuir con pequeñas acciones, ¿cierto?, a tener un mejor planeta. Y por último les quiero comentar de que todas las personas que ingresaron al formulario, dentro de todas las personas, digamos, vamos a rifar una vermicompostera. Mañana estén atentos al mail porque le mandaremos un mail al ganador. Muchas gracias nuevamente por la asistencia, estamos muy felices, digamos, y agradecidos, y le doy el pase a la Vale para que ella se presente, cuente un poco de ella y podamos empezar, ¿cierto?, esta charla. Dale, Vale. Muchas gracias, Dani. Bueno, para que me conozcan un poco, yo soy Valeria Morales, soy parte de Carubac. Bueno, yo de profesión además soy médico veterinaria, más enfocada al área de conservación de fauna y medio ambiente, así que me he dedicado mucho a la educación ambiental, entre otras cosas, ¿ya? Yo ahora voy a ir pasando las imágenes, pero quiero aclarar que ningún micrófono ni cámara de los participantes está activado, así que nosotros solamente tenemos esa capacidad, y si ustedes quieren tienen alguna duda, por favor, le pedimos que la ingresen en el chat. Hay algunas cosas que tal vez se respondan dentro de la misma presentación, pero para que no se nos vaya a quedar nada en el tintero, ¿ya? Todo va a ser respondido al final de la presentación, ¿sí? Así que eso. Entonces, partimos, ¿ya? Primero que todo, hagamos una aclaración en algunos conceptos. ¿Qué es la basura? ¿Ya? Definiendo este concepto, llegamos a esta definición, que es todo aquel objeto producto de las actividades humanas que es considerado sin valor, por lo mismo un desecho y que necesita ser eliminado, ¿ya? Aquí yo quiero destacar la parte producto de las actividades humanas. Eso es importantísimo para que nos demos cuenta que esto es algo creado por el humano, el ser humano. La basura en la naturaleza no existe, ¿ya? Entonces, por lo mismo, nosotros tenemos que ser parte de la solución, ¿sí? Ahora, hagamos algunas diferencias de conceptos. Basura no es lo mismo que decir residuo, ¿ya? Basura era lo que yo les mencionaba anteriormente, algo que se considera que no tiene valor y que por lo mismo
el único destino para eso es la disposición final, que sería un vertedero o un relleno sanitario, ¿ya? Pero si a esto mismo que antes le decíamos basura, ahora le cambiamos el nombre, lo rebautizamos, ¿ya? Empezamos a decir residuos. Y cambiarle el nombre no es suficiente, ¿ya? Lo analizamos un poquito y nos damos cuenta que está hecho de una materialidad, ¿ya? Que todavía tiene una energía contenida que puede seguir circulando en el sistema, que esto puede ser materia prima para generar un producto nuevo, ¿ya? Entonces, esto deja de ser basura, sino que es algo, es un residuo, es algo que todavía tiene valor y que puede seguir circulando en el sistema y no transformarse en algo que simplemente se va a ir a un vertedero, un relleno sanitario y va a ir a contaminar, ¿ya? Ahora, también es importante darnos cuenta que hay diferentes residuos. Nosotros si vemos nuestro basurero, no va a haber solamente una cosa, van a haber muchas cosas, ¿ya? Y con diferentes materialidades. Pero los residuos se dividen en dos grandes grupos dependiendo de su origen, ¿sí? Los residuos orgánicos, que es principalmente lo que sale de nuestra cocina o del jardín, por ejemplo, ¿ya? Que se va a descomponer, se va a degradar rápidamente, y están por este otro lado el gran grupo de los residuos inorgánicos, que claramente no tienen una descomposición muy rápida y han sido creados finalmente como un producto hecho por el hombre, ¿sí? Ahora, sabiendo esta diferenciación de residuos orgánicos y residuos orgánicos, nosotros podemos hacer muchas cosas en base a eso, ¿ya? Pero es importante darnos cuenta que de todo lo que nosotros generamos, aproximadamente el 58% de toda esa basura, que ahora le vamos a empezar a decir residuos, ¿ya? De todo lo que generamos en la casa, el 58% aproximadamente son residuos orgánicos. Es muchísimo. O sea, nosotros podríamos reducir de inmediato a la mitad y más todo lo que generamos si nos hiciéramos cargo de esta fracción orgánica, ¿ya? Entonces, así de rápido, así entre comillas, sencillo, podríamos ir disminuyendo todo esto y las consecuencias que también genera la basura, ¿ya? Ahora, otras cifras, para que nosotros no dejemos pasar, no nos olvidemos. A nivel mundial, aproximadamente el 40% de la comida es simplemente desechada. El 40% se pierde, ¿ya? En general, en Chile, alrededor de 4,7 millones de toneladas de residuos orgánicos se generan en este país, ¿ya? O sea, es muchísimo. Y con esto ya nosotros vemos que toda esa cifra probablemente podríamos gestionarla y evitar que se fuera a un vertedero, un relleno sanitario. Y considerar también, en base a esa cifra anterior, que solamente ni siquiera un 1%, el 0,4% de los residuos orgánicos que se generan en Chile se compostan. O sea, todo lo otro se va a contaminar simplemente. Y otra cosa importante también, mucha gente, el 95% aproximadamente de los chilenos, piensa que botar comida es algo normal, ¿ya? Entonces, es muy importante darnos cuenta que todo tiene que partir de la reducción. Reducir, primero que todo, el desecho, el desperdicio de alimentos. Ojalá eso nunca suceda, pero una vez que lo hacemos, que se nos genera algún residuo, hacernos cargo de ese residuo de alguna manera, ¿ya? Ahora, también tenemos que tener en consideración que los residuos orgánicos, en general, como yo les decía, son los que provienen principalmente de la cocina o de nuestro jardín. Pero para que tengamos un poquito más claro, los residuos orgánicos se pueden dividir en dos grandes grupos también. Los residuos húmedos o frescos, ¿ya? O verdes también les llaman, que son los que provienen de nuestra cocina, los restos de cáscaras de frutas, de verduras, ¿ya? Por ejemplo. Y también están los residuos secos, ¿ya? O residuos café, que eso podría ser todo lo que proviene, por ejemplo, de la celulosa, ¿ya? Que podrían ser ramas, podrían ser hojas secas de árboles, cartones, papeles, ¿sí? De diferentes tipos. Ahora, de estos residuos orgánicos hay algunos que son compostables y otros que no son tan compostables, por lo menos en el hogar, ¿ya? Por ejemplo, los de origen animal. No deberíamos compostarlo en nuestras casas por ciertas condiciones que se dan en los hogares, ¿ya? Pero los residuos que son compostables
se pueden transformar en un abono orgánico, podemos devolverlo a la tierra, ya no solamente extraer desde la tierra, sino que podemos devolverlo a través, por ejemplo, del compost o del vermicompost, con un abono que es orgánico, que se obtiene después de hacer esos productos, ¿ya? Después de generar esas actividades en nuestras casas. Ahora, tener también claridad que cuando nosotros no gestionamos bien estos residuos orgánicos en nuestras casas o donde sea, todos esos residuos orgánicos que se acumulan, por ejemplo, en un relleno sanitario, van generando gases, que son gases de efecto invernadero, como por ejemplo el metano, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante el metano? Porque es 20 a 28 veces más potente en su capacidad de calentamiento que el dióxido de carbono, ¿ya? Y el 10% de todos los gases de efecto invernadero son producidos debido a los residuos orgánicos mal gestionados. Entonces, también nosotros estamos contribuyendo de esa manera, ayudando a que no se sigan generando esos gases, por ejemplo, ¿ya? Cuando nosotros nos hacemos cargo de nuestros residuos orgánicos. Ahora, nosotros tenemos opciones para poder compostar, ¿ya? Una opción es, por ejemplo, hacerlo en casa a través de diferentes sistemas como el compostaje o el vermicompostaje, pero también hay otras formas de hacerlo que si no tenemos espacio suficiente o no tenemos el tiempo, podemos hacerlo a través de contratar servicios que prestan algunas empresas, como por ejemplo Carubac, en donde se hace el retiro de los residuos orgánicos y luego a ustedes se les entrega abono, que obviamente pueden utilizar para sus plantas. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran tener más información con respecto a eso, pueden ingresar a la página www.carubac.cl y ahí ustedes van a ver los planes si es que en algún momento están interesados en algo como eso, ¿ya? Pero ahora veremos cómo hacer el compostaje en casa, ¿ya? Entonces, ¿qué es el compostaje? Bueno, simplemente es un proceso de transformación aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno, ¿ya? De la materia orgánica. ¿Para qué? Para obtener un abono natural, que en este caso sería el compost, ¿ya? Este proceso se da gracias a la presencia, a la acción, al trabajo de microorganismos, ¿ya? Que serían hongos y bacterias, ¿sí? Ahora, en este caso, lo que nosotros hacemos es ir mezclando residuos secos con residuos húmedos o frescos y vamos volteando todo esto, vamos haciendo control de la humedad, que debería estar alrededor del 60%, por ejemplo, y también tenemos que ir regulando, por ejemplo, la aireación para poder finalmente obtener un producto que tenga un pH que finalmente va a ser neutro, no va a afectar al suelo, a las plantas, y tener en consideración que también esto es un proceso que cuando está bien hecho, también alcanza altas temperaturas, ¿ya? Que puede llegar a alcanzar entre 50 a 70 grados incluso, y son temperaturas de higienización que permiten poder eliminar patógenos, ¿ya? Inactivar semillas y así, varias cosas. Ahora, ¿cómo podemos compostar en nuestras casas? ¿Ya? En verdad, nosotros podemos compostar fácilmente, por ejemplo, haciéndolo sin la necesidad de comprar algo, ¿ya? Por ejemplo, con la utilización de pallets, ¿ya? Ubicándolos de manera que nos permita generar una estructura, ladrillos, puede ser incluso un tarro, un contenedor plástico, ya que nosotros lo adecuemos para esto. Ahora, una vez que esta estructura nosotros la tenemos, lo que tenemos que hacer es ubicarlo en un lugar adecuado, que sería en un lugar que esté protegida del sol directo y ojalá de las lluvias directamente, para que no le llegue esas condiciones. También para comenzar a funcionar con la compostera, tenemos que considerar que tenemos que incluir en la base de la compostera una capa de materia seca, ¿ya? Que podrían ser ramas, hojas secas, ¿sí? Y luego de eso vamos a ir agregando materia fresca y vamos a ir intercalando, así como haciendo una lasaña, a medida que vamos agregando los residuos, de materia seca, materia fresca, materia seca, materia fresca, materia seca, ¿ya? Siempre, siempre tenemos que recordar cubrir los residuos con materia seca, ¿ya? Porque eso nos ayuda a controlar ciertas cosas como por ejemplo los mosquitos, ¿ya? Para evitar que ellos lleguen acá.
También tenemos que considerar que esto, recuerden, es un sistema aeróbico, un sistema oxigenado. Entonces necesitamos estar revolviendo semanalmente para que esto se degrade de una manera adecuada, no se generen espacios sin oxígeno y por lo mismo no se generen, por ejemplo, gases de efecto invernadero como el metano, ¿ya? También tenemos que controlar la humedad, porque como les decía antes, no tiene que superar aproximadamente el 60% de humedad. ¿Y cómo podemos controlar eso sin la necesidad de tener un aparato que nos indique esto? Simplemente con algo que se llama, por ejemplo, la prueba de puño, ¿ya? Que es tomar un puñado de la mezcla y apretarlo, ¿ya? Aquí lo ideal es que no salga más de unas 2 gotas, ¿ya? Si yo lo aprieto, me queda un bollito y la mano me queda un poco húmeda, con eso estamos perfectos. Si tenemos un exceso de humedad, vamos a traer mosquitos. Entonces la idea es que nosotros podamos ir controlando aplicando bastante materia seca en el caso del compostaje, ¿ya? Y aproximadamente, si hicimos esto bastante bien, a los 3-6 meses vamos a poder cosechar el compost, ¿sí? Nuestro producto final, que es un material que es muy bueno porque entrega nutrientes, pero también es muy estructurante en el suelo, ¿ya? Le entrega estructura, le entrega microorganismos, así que es muy bueno para el suelo también. Ahora, eso, resumidamente, es el compostaje y en eso consiste, ¿sí? Ahora, por este otro lado tenemos el vermicompost, ¿ya? El vermicompostaje, que también es un proceso de degradación de la materia orgánica que se da en condiciones de oxigenación de aire aeróbico, pero es realizado principalmente por las lombrices, ¿ya? Ahora, las lombrices no hacen todo el trabajo, les aviso al tiro. Para ellas es imposible hacer el trabajo solas. ¿Por qué? Porque no tienen dientes. Si alguna vez a ustedes los llega a morder algo parecido a una lombriz, créanme que jamás fue una lombriz, ¿ya? Entonces, lo que ella necesita es que estos seres, estos individuos, los microorganismos, los hongos, hagan una descomposición previa, ¿ya? Para que ella se pueda ir alimentando, succionando. Ahora, ella también se alimenta de un 50, alrededor de, en la misma cantidad que corresponde a su peso. ¿Ya? Ella consume una ración diaria que es equivalente a su peso. Imagínense ustedes consumiendo otro igual a ustedes, ¿ya? Una cantidad de alimento que es igual a su peso. O sea, y con eso ustedes ven ya que ellas son bastante voraces, consumen bastante, pero de todo lo que consumen, defecan alrededor del 55%. El resto lo utilizan para su propio metabolismo. Entonces, ¿qué sucede? Que hacen que este sistema sea muy eficiente. Porque, por ejemplo, si una lombriz adulta pesa aproximadamente 1 gramo, ¿cuánto va a comer diariamente? Aproximadamente 1 gramo, ¿ya? Si tenemos 500 lombrices adultas, ¿cuánto van a consumir aproximadamente? Aprox 500 gramos, ¿ya? Si tenemos 500 lombrices adultas diariamente. Y de eso, aproximadamente el 55%, 50% lo van a desechar y eso es lo que posteriormente se transforma en vermicompost, ¿ya? Por eso es que el proceso también es un poco más rápido, un poco más eficiente en relación al compostaje. Y además, con todo esto, lo que nosotros vamos a obtener obviamente es un abono 100% orgánico, ya sin tener que contar con agregar a nuestras plantas abonos artificiales, ¿ya? Abonos sintéticos. Lo bueno del vermicompostaje también es que se adapta muy bien a cualquier tipo de espacio, espacios pequeños, departamentos, casas, patios pequeños, ¿ya? Así que eso es otra cosa positiva que tiene el vermicompostaje. Ahora, hay que saber algunas cosas sobre la lombriz californiana, ¿ya? La lombriz roja californiana, que su nombre científico es Eisenia foetida. Ella alcanza una madurez aproximadamente a la edad de 3 meses, ¿ya? Ellas van a vivir aproximadamente 4 o 5 años. Hay bibliografías que hablan de 10 años y más. Ella, además, va a liberar un cocón aproximadamente a la semana, ¿ya? Y nacen de ese cocón entre 2 a 20 lombrices, ¿ya? Se han visto 4, 5, pero también se habla de 10 lombrices, 20 lombrices. Entonces, para que vean que son bastante prolíficas. Se reproducen hasta 36 veces al año aproximadamente.
y, como les mencionaba antes, pueden llegar a generar hasta un 0,5 gramos, que sería aproximadamente el 50% de su peso, ¿ya? Al día, de vermicompost. Ellas son como un bebé, entonces nosotros tenemos que cuidarlas y así asegurar que tengan ciertas condiciones para que ellas estén cómodas, obviamente, dentro de todo este proceso, para que puedan transformar los residuos, para que puedan reproducirse, agrandar la población y que todo esto sea cada vez más fácil y más rápido, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que saber sobre ellas para poder darles esas condiciones óptimas? ¿Ya? De partida, a ellas les gusta vivir en lugares oscuros, ¿ya? Porque viven bajo tierra. Entonces, necesitan un espacio donde no llegue luz directamente, ¿sí? Ellas son fototáxicas negativas. Eso quiere decir que están codificadas genéticamente para esconderse en esos lugares. La diferencia de las polillas que andan volando ahí alrededor de la luz, ya, ellas viven ahí en las zonas oscuras en la tierra porque tienen las condiciones de humedad, temperatura que ellas necesitan. En cuanto a la humedad, ellas necesitan una humedad mayor a lo que veíamos en el compostaje. Necesitan alrededor de un 70-80% de humedad. Y eso nosotros lo podemos ir regulando también a través de la prueba de puño. Yo se lo explico un poquito más adelante. En cuanto a la temperatura, ellas necesitan alrededor de 20 grados de temperatura, ¿ya? Pero ellas todavía resisten 4 a 30 grados. Incluso hay estudios al sur de Chile que indican que pueden sobrevivir de 0 grados a 5, 7 grados, solamente que su metabolismo está mucho más enlentecido, ¿ya? Así que no se reproducen tanto, el proceso a veces se hace un poquito más lento, pero no van por lo menos hasta los 0 grados no van a morir, ¿ya? Eso sí, a ellas les incomodan las altas temperaturas. Entonces, con las altas temperaturas sí que sí tenemos que tener más cuidado en estas épocas de primavera, verano, primaveras en donde hace mucho calor, ¿ya? En cuanto a la humedad también, porque es importante, ya que se me había pasado decirles, ellas respiran a través de la piel, por eso necesitan un ambiente húmedo, igual que nuestros pulmones que son húmedos por dentro, eso permite un intercambio gaseoso. Si su piel se seca, si su cutícula se seca, ocurre que también se interfiere con su intercambio gaseoso, ¿ya? Ahora, otro parámetro que nosotros tenemos que ir regulando es el pH. Por si alguien no entiende muy bien qué es el pH, es una escala que mide la acidez, que va de 0 a 14. Lo que está más cercano a 0 es más ácido, lo que está más cercano a 14 es más básico o alcalino, ¿ya? Ella está mucho más cómoda en torno a la neutralidad, ¿sí? Pero aguantan todavía entre 5,5, 6 de pH y 8, 8,5, ¿sí? Así que los cítricos nosotros podemos, por ejemplo, deshidratarlos, secarlos antes de dárselos, o también podemos dejar que se descompongan un poco, porque mientras más descompuesto, va neutralizando ese pH, entonces afecta mucho menos ahí a las lombrices, ¿ya? O al ambiente en general. Ahora, ¿qué podemos vermicompostar y qué no es muy recomendable? Nosotros tenemos que considerar que cuando nosotros agregamos los residuos, vamos a estar agregando residuos frescos o húmedos, que serían lo que salen de nuestra cocina, ¿verdad? Esos aportan principalmente nitrógeno, ¿ya? Entre otros elementos de la tabla periódica, pero en general aportan mucho nitrógeno. Y en el caso de los residuos secos, ellos aportan más carbono. Entonces yo tengo que ir entregando de ambos residuos para ir haciendo estos equilibrios entre el carbono y el nitrógeno, ¿sí? Ahora, ¿en qué proporciones yo voy a entregar esto? Por ejemplo, en una proporción 1:1, si yo tengo un frasco o un recipiente de materia fresca, un recipiente de materia seca, pero también puede variar esa proporción en 2:1, ¿ya? Independiente. ¿Por qué? Porque a veces las necesidades de la vermicompostera van variando durante el año, depende de la temporada, cuando hace más calor, cuando hace más frío, depende de la cantidad de humedad que tienen los residuos, porque imagínense, nosotros en nuestra composición somos 70-75% agua, ¿ya? En cambio los residuos que nosotros podemos agregar a la vermicompostera pueden ser 75, 80, 90% agua, ¿ya? La cáscara de una sandía, por ejemplo, tiene mucha agua. Entonces, van variando. Entonces, por eso nosotros podemos ir jugando con las proporciones, ¿ya? Dependiendo de las necesidades de mi vermicompostera. Entonces, entre los residuos que entregan nitrógeno, residuos frescos, podemos encontrar las cáscaras de frutas, verduras o frutas y verduras que se nos hayan descompuesto, ¿ya?
También podemos encontrar los restos de té, de café, de hierba mate, el pasto que está fresco u hojas frescas, ¿ya? De algunas ramas, cuando están frescas, cuando están secas son materia seca, ¿ya? Las cáscaras de huevo, ¿ya? También ayudan, y de hecho las cáscaras de huevo es muy bueno agregarlos porque ayudan a regular el pH. Si ustedes se estaban preguntando, ¿y cómo regulo el pH? Bueno, lo regulo agregando, por ejemplo, cáscaras de huevo, porque tiene un pH muy cercano a la neutralidad. Entonces, si mi pH, independiente, si mi pH está muy alto o muy bajo, siempre me lo va a subir o bajar hacia eso, hacia la neutralidad. No me lo dispara hacia el otro extremo, ¿ya? Ahora, en cuanto a los residuos secos, ¿qué podemos agregar? Papel, cartón, como papel de diario, papel craft, ¿ya? Papel de servilletas, de cocina, de papel absorbente, pueden ser cartones de huevo, cartones de pizza, cartones de cilindros de papel higiénico, de papel absorbente, por ejemplo. Pueden ser palitos como los de los fósforos, palitos de madera en general, las hojas secas que yo les había mencionado, los cuescos de algún fruto o semillas, pero hay que tener en consideración que hay algunas cosas que se van a demorar más en descomponer. Por ejemplo, los palitos de madera, por ejemplo, esos cuescos, son cosas que se van a demorar más. No significa que no los podamos agregar, pero tener en consideración para no llenar solo de eso, ¿ya? Pero se puede agregar. Ahora, ¿qué es lo que no tenemos que darle? ¿Ya? Por ejemplo, cosas de origen animal, carnes, lácteos, huesos, ¿ya? Cueros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen exceso de proteína, tienen mucha proteína. Entonces, ¿qué sucede? Que el exceso de proteína puede afectar a las lombrices, ¿sí? Les genera una enfermedad que se llama gozo ácido, y eso puede afectarlos bastante y los puede matar. Así que, por lo mismo, no se recomiendan las cosas de origen animal. Y hablando de exceso de proteína, también en el caso de alimentos de origen vegetal como garbanzos, en general legumbres, ¿ya? O la cáscara de la legumbre también podría afectarles si damos en exceso, ¿ya? Desechos animales, fecas de mascotas, por ejemplo, tampoco se recomienda. Genera malos olores, están llenos de microorganismos que podrían ser patógenos, que podrían afectarnos, entonces por lo mismo no se recomienda. Aderezos, ¿sí? Cosas que, con lo que ya hemos condimentado, aceites tampoco, porque el aceite es un líquido que va, al igual que cualquier otro líquido, va a ocupar los espacios de aire dentro de la vermicompostera, y si ocupan los espacios de aire, se generan espacios sin oxígeno, y eso no lo queremos, ¿ya? Además, imagínense que mi mano es una lombriz, ¿ya? Y que queda bañada en aceite. ¿Se acuerdan que yo les dije que las lombrices respiraban a través de la piel? Tal vez con eso hacemos algún tipo de interferencia en su intercambio gaseoso. Entonces, por lo mismo, tampoco, ¿ya? Comidas con salsas, colillas de cigarro, ¿por qué no? Porque, y aunque sea tabaco hecho en casa, ¿ya? Cigarrillo hecho en casa con tabaco, porque el tabaco es una planta y en su composición tiene nicotina, y eso puede afectar a las lombrices, ¿ya? Obviamente todo lo que sea más inorgánico, envases de Tetra Pak, plástico, vidrios, metales, todas esas cosas tampoco las podemos agregar, porque claramente ellas no lo van a poder transformar, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos armar una vermicompostera en nuestra casa sin tener que comprarla, por ejemplo? ¿Ya? Y si no me la gané ahora en el concurso de Casa Ideas con nosotros. Por ejemplo, ocupando baldes que son parecidos a los baldes de tinajas de pintura, por ejemplo, que se pueden reutilizar de esta manera. Siempre tienen que ser recipientes opacos, ¿ya? Y también pueden ser, como lo que ustedes ven atrás mío, cajas de Plumavit, como lo que ustedes ven ahí, ¿ya? Eso también es un recipiente opaco, ¿sí? Lo importante es que por lo menos tengamos dos, ¿ya? Que sirvan para ubicar a las lombrices, ¿sí? Y uno que permita recepcionar líquidos, ¿sí? Abajo. Si ustedes se dan cuenta, en la caja que está más abajo, en la bandeja de Plumavit que está ahí, hay una cosita, que tal vez ustedes no alcanzan a ver muy bien, no estoy segura, que ahí es una tapa de botella, ¿sí? Que permite extraer los líquidos de acá. Entonces, esto es lo mínimo que necesitan. Un envase, contenedores que tengan agujeros en su base, y la de abajo, que obviamente no tiene que tener agujeros, pero sí tiene que tener una salida para líquidos, ¿ya? Ahora, estos orificios, ¿qué función tienen?
que las lombrices se puedan movilizar entre bandejas para ir a alimentarse o para moverse si es que hay alguna condición en su bandeja, en su contenedor, que no esté muy agradable, ¿ya? El balde de más abajo es el que va a contener el lixiviado, que ese lixiviado es lo que van liberando los residuos a medida que se van descomponiendo. Ahora, es importante que nosotros podamos cubrir con alguna malla arriba para permitir aireación, o si no, un balde, pero con algunos, perdón, una tapa con algunos agujeros, ¿sí? Aquí adentro lo que vamos a hacer es también ir incorporando la materia fresca, la materia seca, y una vez aquí adentro, obviamente las lombrices van a ir generando todos esos procesos, ¿ya? Ahora, ¿cómo instalamos esto? Similar a lo que habíamos pensado para la compostera, ubicar en un lugar frío, ya en un lugar fresco, mejor dicho, que no esté con el sol directo principalmente, pero también si podemos evitar que esté con muy expuesta, por ejemplo, la lluvia, si lo podemos evitar, también sería muy bueno. Em, También nosotros al momento de empezar a trabajar con la vermicompostera, tenemos que hacerle una cama de materia seca, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ocupamos cartones, papeles y le incorporamos agua. Ojalá que quede que sea un colchoncito, un lecho de unos 3 a 5 o 6 centímetros de espesor, ¿ya? Una vez que tenemos esto humedecido, vamos a incluir un núcleo de lombrices ahí adentro y vamos a empezar a agregar, a depositar residuos frescos y recordar que siempre tenemos que agregar materia seca y sobre todo para cubrir, para poder aislar de los mosquitos, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos funcionando? Una vez que esa bandeja a mí se me llena, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener que pasar a la siguiente bandeja, pero yo no tengo que esperar que se me llene hasta el tope, ¿ya? Hasta arriba, sino que hasta 3/4 de capacidad aproximadamente. Entonces, una vez que el que está más arriba se me llena, lo que hago es ir rotando bandejas. Yo no ocupo las 3 bandejas al mismo tiempo. Solamente voy ocupando una, luego que esa ya se me llenó, entre comillas, recuerden hasta 3/4 de capacidad aproximadamente, paso a la siguiente. Y luego que esa se me llena, paso a la siguiente, ¿ya? De esa manera vamos a ir rotándolas. Otra cosa es que tenemos que ir removiendo los residuos en la bandeja, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ayudar a airearla, incorporando aire, ¿ya? Pueden ocupar la mano con un guante si les da asco, un rastrillo, alguna cosa que ustedes tengan ahí para poder ir removiendo, para permitir que se oxigene. Podemos hacerlo levantando solamente, si no tenemos problemas de humedad, vamos levantando y agregando materia seca, ¿ya? Para que vayamos controlando la humedad también. Una vez, como yo les decía, se me llena ese primer nivel, yo lo que hago es poner otro vacío encima, ¿ya? Y a ese le voy a hacer de nuevo lo mismo. Le hago una cama a las lombrices con materia seca, lo humedecemos, saco la mitad de las lombrices que tengo en la bandeja anterior, la agrego, la incorporo a esa nueva bandeja y empiezo a agregar a ese nuevo primer nivel que tengo arriba, empiezo a agregar materia fresca, materia seca y vamos aireando, ¿ya? Así finalmente se va a ir viendo aproximadamente después de un tiempo su vermicompostera cuando ya estén todos los niveles activados, ¿ya? Obviamente lo que está más abajo es lo que ya está más descompuesto, lo que está al medio es lo que está medianamente descompuesto y lo que está más arriba es lo que está más fresco, obviamente, ¿ya? Y está más en el proceso. Incluso se puede juntar líquido en esta bandeja de lixiviados, entonces por eso es que es importante ir retirándolo. No siempre se va a generar lixiviado, hay veces que se genera, hay veces que se genera poco, hay veces que se genera bastante. Eso no es algo que a mí me preocupe realmente mucho, ¿ya? Al menos que arriba yo vea que hay exceso de humedad y aquí también tengo mucho lixiviado, ok, esta información está conversando y me dice, regula mejor esa humedad, ¿ya? Pero si no es así y arriba se están reproduciendo, están transformando los residuos, no me preocupo, ¿ya? Ahora, los residuos siempre tienen que entregarse picados, ¿ya? Pero ¿por qué si en la naturaleza se van a descomponer así nomás? Bueno, porque aquí esto, estamos tratando de imitar la naturaleza, ¿ya? Pero nosotros podemos hacer acciones para que optimicemos los tiempos y el espacio, el uso de cada bandeja, ¿ya? Entonces, al picarlo en tamaños de 3 a 7 centímetros aproximadamente es más que suficiente. ¿Por qué no más pequeño que eso?
Porque mientras más pequeña la partícula, más fácil se compacta todo, menos aireación. ¿Por qué no más grande? Porque obviamente se va a demorar mucho más en descomponer. Al picarlos, yo dejo más superficies de contacto para los microorganismos y que puedan descomponer los residuos, ¿ya? Y por lo tanto, las lombrices se pueden alimentar más rápido, más fácil. Ahora, ¿cómo cosechamos el vermicompost? ¿Cómo sacamos esto? Bueno, yo voy a determinar que lo puedo sacar cuando yo veo que esto ya tiene un color marrón, que huele a tierra, a veces dicen tiene olor a bosque, y los residuos que agregué ya no se identifican, o la mayoría de ellos. Entonces ahí yo digo, ok, estamos listos para cosechar. Entonces, esa bandeja que yo quiero cosechar, la voy a poner arriba, en el primer nivel, y la dejo destapada. ¿Qué consigo con eso? Es que vaya perdiendo humedad. No quiero que se me seque 100%, quiero que vaya perdiendo humedad, ¿ok? Porque si se seca 100%, también los microorganismos van a ir muriendo. Luego que dejamos ahí, también podemos ir removiendo un poco para incomodar un poco a las lombrices, entonces como va a ir ingresando luz, vamos a estar molestando un poco, esto además se va a estar secando, entonces dicen, ah, yo me quiero cambiar de casa, y van a ir bajando a los niveles inferiores, ¿sí? Esto va a permitir que se vaya secando, luego de varios días voy a poder cosechar toda esa bandeja, y se recomienda que lo podamos arnear, ¿ya? Tamizar. Lo arnean si tienen un arnero, ¿ya? Si no tienen arnero o no lo quieren comprar, también pueden utilizar cosas como lo que ustedes ven allá arriba de esas cajas de Plumavit que tengo acá, que puede ser una malla con un marco de madera, con una malla de 5 milímetros, suficiente, o un colador rígido de cocina, ¿sí? Como el que se ve ahí, o incluso una bandeja de esas de almacén, ¿sí? Todo eso sirve como arnero, ¿ya? Y lo que hago es pasarlo a través de eso. Obviamente abajo yo tengo que tener alguna superficie, un mantel, un plástico, lo que sea, que me contenga lo que va a caer. Y lo que me quede retenido ahí en el arnero va a ser materia seca tal vez, o algunos elementos que le faltaba descomponerse, incluso tal vez algunas lombrices. Entonces todo eso yo los puedo devolver a las bandejas de trabajo, ¿sí? Y de esa manera sigue descomponiéndose y las lombrices trabajando ahí, ¿ya? Y lo que a mí me quede, que va a ser algo como esto, un vermicompost mucho más homogéneo, lo almaceno en algo que me permita aireación. Y de esa manera, luego yo lo puedo guardar y utilizar en nuestras plantas. Ahora, esto, a diferencia del compost, tiene demasiados nutrientes, ¿ya? Entonces yo no puedo llenar una maceta solo de vermicompost porque probablemente voy a quemar a esa pobre planta. Así que, ¿qué hacemos? Vamos agregando un puñado, un par de veces al año, cada 3 meses, por ejemplo, dependiendo del tipo de planta, en verdad, porque las plantas necesitan tienen diferentes requerimientos, pero vamos agregando eso, removemos un poco la tierra encima y luego regamos para que vayan los nutrientes incorporándose a ese suelo, ¿ya? O a esa macetera, ese maceta. Ahora, el lixiviado, que es lo que podemos recoger de la última bandeja, ¿ya? Si es que se nos genera, eso también se puede considerar como un abono líquido, como un fertilizante líquido, pero siempre es importante que los vayamos sacando, si es que se nos genera máximo cada 2 semanas para que no tengamos un acúmulo de agua estancada, por decirlo así, y si es que lo vamos a guardar, lo podemos hacer en una botella, pero cuando lo vayamos a usar, siempre considera que tiene que ir diluido. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? No lo puedo echar así solo porque muy probablemente voy a quemar las plantas. Entonces, ¿cómo lo diluyo? En una proporción 1:10. Si tengo una taza de lixiviado, lo diluyo en, por ejemplo, 9 tazas de agua. ¿Ya? Esa agua, ojalá que fuera agua sin cloro, pero para eso no tienen que comprar bidones especiales, ¿ya? Ustedes pueden sacar agua de la llave, dejarla airear unas 48, 72 horas y ¡chachán! Tenemos agua sin cloro, ¿ya? Así que no hay que asustarse con respecto a eso. Y eso también lo podemos ir agregando cada cierto tiempo, ¿sí? Ahora, beneficios que trae todo esto. Por supuesto que nosotros estamos contribuyendo directamente al suelo, por ejemplo, mejorando la textura de la tierra porque va a ser una tierra mucho más aireada, que retiene la humedad, por ejemplo, que tiene muchos nutrientes y que entrega nutrientes y que están mucho más fácilmente disponibles para las plantas. Por lo tanto,
Si una planta está bien nutrida, también está más sana y se van generando o estimulando el metabolismo y el crecimiento, el desarrollo de esas plantas. Si ellas también están desarrollándose sanas, grandes, fuertes, por supuesto que eso también ayuda a absorber dióxido de carbono, ¿ya? Neutraliza el pH del suelo cuando está medio desequilibrado, ¿ya? También ayuda a neutralizar algunos excesos de sales en el suelo y es químicamente muy estable, ¿ya? Cuando ya este vermicompost está maduro, está todo procesado y es algo maravilloso para el suelo, porque aquí realmente le estamos entregando todo lo que necesita. Ahora, también, como les decía, vamos a ayudar no solamente a cuidar nuestro suelo, nuestro jardín, nuestras plantas, también estamos contribuyendo de manera global. Por ejemplo, devolviendo carbono a la tierra. Cuando las plantas botan sus hojas y se empiezan a caer, están hechas para caer y devolver esos nutrientes al suelo. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente normalmente las barre y se van a la basura. Pero en este caso nosotros podemos integrarlo a estos sistemas de gestión de estos residuos y devolverle todos esos nutrientes a la tierra, ¿ya? Ayudamos también a reducir la huella de carbono que significa el transporte de residuos, por ejemplo, ¿sí? Como les decía antes, no usamos más fertilizantes artificiales. Aquí le estamos entregando enzimas, nutrientes, microorganismos. Cuando ustedes ven un suelo que está gris, duro, es porque le falta una tremenda cantidad de microorganismos y de materia orgánica a ese suelo, ¿ya? Nos ayuda a ser más conscientes y más responsables con los residuos que nosotros generamos y darnos cuenta de todo lo que producimos finalmente. Y, por supuesto, ayudamos a que no se sigan colapsando rellenos sanitarios y vertederos, porque la verdad es que están siendo saturados muy rápidamente, ¿ya? Entonces, con esto también estamos contribuyendo a poder optimizar el uso de esos espacios cuando realmente no hay nada más que podamos hacer con algunos tipos de residuos, ¿ya? Ahí sí. Ahora, para que recuerden, ¿ya? Para que no lo olviden, si ustedes rellenaron el formulario, por supuesto, van a estar participando en el sorteo de una vermicompostera que, como dijo Dani, se va a sortear mañana, así que para que estén atentos, atentas, porque ahí les van a dar aviso también, ¿ya? Y ahora voy a dar pie para que podamos responder las preguntas que hayan surgido, que parece que son varias. ¿Ya? Así es, vale, así es. Muchas gracias por esa muy buena charla. Te pasaste como De nada. buena experta. Mira, tenemos muchas preguntas. La primera que te voy a hacer es, mucha gente está como preocupada porque me dicen que ellos no pueden cuidar las lombrices. Ya de ¿Ya? repente ellos no están tanto en terreno o de repente salen de viaje, entonces les gustaría tener otra opción o sea, el tema de compostar sin lombrices. ¿Cómo funciona eso? Ya. El compostaje sin lombrices, bueno, de partida, como les decía, uno de los sistemas que podemos hacer es contratar un servicio, por ejemplo, que se haga cargo de esos residuos, después nos va a llegar abono igual, pero también podemos hacerlo a través de un compostaje, por ejemplo. ¿Ya? Con el compostaje nosotros nos olvidamos de las lombrices. Ahora, si bien requiere que lo estemos aireando dependiendo de la fase del compostaje en el que esté en ese momento el compostaje, también se pueden generar compost frío, ¿ya? En frío. Se va a tardar más en producirse, pero finalmente igual vamos a obtener un compost. Ojo también que las lombrices no necesitan tanto cuidado. Lo principal, yo diría, es protegerlas del calor excesivo. Eso es lo principal. En general, en el tiempo que vengo trabajando en eso, el principal problema es mantenerlas vivas en tiempo de calor. En ese caso, lo dejamos en un lugar fresco, en donde no llegue sol directo, bien alimentadas, y hay gente que se va un mes y después vuelve y las chiquillas están felices, ¿ya? Así que Vale, no es un tema tampoco que nos limite tanto, ¿sí? Hay gente que perfecto. lo deja en bodega. Si vienen en departamento y tienen un espacio en bodega, pueden dejarla ahí y va a funcionar perfecto de todas maneras, ¿ya? Como Perfecto, gracias, alternativa. vale. Dale. Súper. Vale, y también me sonó harto el mal olor en la vermicompostera y Ah, el tema de los mosquitos. ya. Que aparecen ¿Qué mosquitos sucede? y hongos, perdón, y hongos para Ya. agregar hongos. Sumemos todo eso. Ya. El pack completo. ¿Qué sucede? Que hayan hongos en la vermicompostera a mí no me tiene que asustar, jamás. Porque yo incluso le puedo entregar una manzana podrida que esté llena de hongos y no pasa nada. Yo les dije,
Las lombrices necesitan alimentarse, pero ya no tienen dientes, y ese trabajo previo, ¿quién los hace? Hongos, bacterias, así que si yo los veo por ahí, no es algo que me asuste, ¿ya? Pero siempre y cuando no esté ligado a un exceso de humedad. Y el exceso de humedad, ¿yo cómo lo o cómo lo logro hacer sin tener un instrumento especial de la NASA? O no sé, no tan así, pero sin tener un instrumento especial para eso, haciendo la prueba de puño, que es tomar un puñado de la mezcla y apretarlo con toda la fuerza del puño. Cuando Vale, pero ese puñado es hasta el fondo o hasta dónde hay que meter la mano, porque Ya, ahí, pueden ser en diferentes sectores de la vermicompostera. Puede ser en este sector, luego en este, puede ser ya. superficial y más profundo. De hecho, muchas veces se acumula más el líquido más profundo en la bandeja. Entonces, es bueno que lo hagamos en diferentes puntos. Y a veces, si en este sector está más húmedo y en este no, tal vez con revolver se homogeniza. Pero si está con exceso de humedad, es porque me van a salir más de 8 a 10 gotas. Si me salen 8 o 10 gotas, estamos bien, en torno al 80% de humedad, 70% de humedad, que es aproximadamente lo que ellas necesitan. Si me sale más que eso, me sale un chorro, o tal vez no me sale agua, pero se me desarma entre los dedos como un barro, significa que tengo exceso de humedad. Entonces tengo que incorporar más materia seca, tengo que airear más. Si no me sale agua, significa, o me sale muy poca, menos de 8 o 10 gotas, significa que estoy con falta de humedad y ahí yo le tengo que incorporar más humedad, ¿ya? O equilibrar mejor entre la materia fresca y materia seca que estoy incorporando. Ahora, los mosquitos siempre, y el mal olor, siempre están asociados a exceso de humedad, siempre, ¿ya? Entonces, ojo ahí, normalmente controlando la humedad vamos a controlar los otros dos, incluso los hongos, pero si están hongos tampoco es algo que me asuste demasiado. Perfecto. Me preguntan si se recomienda poner agua en verano. Ya, yo por experiencia jamás le he tenido que agregar agua a la vermicompostera, porque los residuos orgánicos tienen mucha humedad, como yo les decía. Si yo no logré equilibrar bien, sí, le voy a tener que incorporar agua porque tal vez se me pasó la mano con los secos, ya con la cantidad de residuos secos que agregué. Si no Ya, es ¿y así, cómo se baja la humedad? Eso también hay hartas preguntas de eso. agregar más materia seca y airear más. ¿Qué cosas podemos usar como materia seca? Recuerden, hojas de árboles, papeles, cartones, cartón de huevo, cartón de pizza, papel de diario, servilletas, papel craft, incluso puede ser fibra de coco, también puede ser acerrín. De hecho, las cosas, cuando yo estoy con exceso de humedad, las cosas que me van a ayudar más a absorber son los cartones, el acerrín, la fibra de coco. La fibra de coco ustedes la pueden comprar en tiendas de jardinería, ¿ya? En Mercado Libre, diferentes lugares. Oye, vale, y me preguntan el cartón si es impreso. Ya, el cartón, por ejemplo, que es impreso y es de cartón café, cartón de embalaje, cartón de pizza, no hay problema. Si es un cartón ¿Pero de brillante, pizza manchado se puede? sí, da lo Ah, mismo, no pasa nada. ya. De hecho, ahí sí lo podemos gestionar. A veces se dificulta un poco más su gestión, a veces en sistema de reciclaje, porque tiene restos orgánicos, puede atraer Sí. vectores, ¿ya? Ah, Pero perfecto. acá, agréguenlo, por favor, ¿ya? Y Las eh, hojas de imprimir. Si uno también se imprime podría, una hoja también, sí. también, así como el papel de diario también se podría, pero si nosotros tuviéramos que elegir qué agregar, yo Ujú. les diría, agreguen lo que no pueden gestionar de ninguna otra manera que no sea a través de esto. Las hojas secas de los árboles. ¿La pueden mandar a un punto de reciclaje? No, ahí no lo van a poder gestionar. ¿Van a poder gestionar tal vez el acerrín ahí? Probablemente tampoco. ¿Van a poder gestionar el cartón de huevo? Hay algunas empresas que lo reciben, hay otras que no. eh, el papel de servilleta. No se puede reciclar, ¿ya? Pero sí lo podemos agregar acá. Entonces, tratemos de utilizar cosas que no podemos reciclar de ninguna otra manera. Pero si tenemos que controlar la humedad, el exceso de humedad, como les decía, cartones, acerrín de madera no tratada, ¿ya? Eh, ¿Cenizas? Cenizas no, por favor, no. Ah, ¿Ya? ya. ¿Por qué no? Porque si bien, entre comillas, se podría agregar, pero tiene un pH muy alto, 10, 11 aproximadamente. Entonces es demasiado alcalino y yo he visto vermicomposteras muertas por exceso de de ceniza. Así que no lo recomiendo. ¿Ya? Perfecto.
Y me preguntan también por los cítricos, ¿se afectan a las Ah, lombrices? ajá, ajá. Bueno, sí. Los cítricos, la verdad es que sí se puede agregar, pero teniendo ciertas consideraciones. El pH de los cítricos es bastante bajo, 2, 3 aproximadamente. Entonces, si se lo agrego y agrego en muy grandes cantidades, sí, por supuesto que podría afectar. Pero si yo esos residuos los entrego deshidratados, los dejé un rato, un día al sol, haciendo calor, o si los entregué, por ejemplo, más descompuestos, ustedes pueden tener, por ejemplo, dos tarritos. Uno para los residuos que sí puedo ir agregando con tranquilidad y otro tarro para las cosas que tengo que dejar que se descompongan un poco más. Entonces, los cítricos pueden ir ahí, por ejemplo, las cáscaras de cítrico, y esperamos a que se descompongan unas 2 a 4 semanas y de ahí yo los incorporo y de esa manera van a tener más hongos. Para nosotros nos va a parecer asqueroso, pero para ellas es maravilloso porque más fácilmente se pueden alimentar. Vale, y me preguntan si es la misma ley para la vermicompostera y compostera, en temas de qué se puede echar o no. Exacto, sí, es lo mismo. Ahora, ojo que ustedes tal vez van a ver por ahí que algunos servicios dice, nosotros también recibimos cosas de origen animal. Por ejemplo, Caruba también lo recibe, ¿ya? Pero porque ellos tienen un sistema industrial de manejo, obviamente, mucho más riguroso y sin problema de que vayan a traer vectores. En cambio, nosotros en nuestros hogares a veces es más difícil poder controlar otros factores y lo que no se puede agregar son las cosas de origen animal. Entonces, efectivamente, en nuestras casas cumple la misma ley para el compostaje y el vermicompostaje. Perfecto, perfecto. ¿Y cuánto se demora en convertirse en abono para plantas? Más o menos, ¿cuánto se demora ese proceso? Depende, igual que la canción, depende de cuánto voy agregando, cuánto me demoro en rotar la bandeja, por ejemplo, cuánto ha crecido mi población de lombrices, porque no es lo mismo tener una población así que tener una población así, ¿ya? Entonces, depende de varios factores. Depende de la temporada. Como les decía, en invierno tal vez se me demora más en producirse el vermicompost que en verano, ¿ya? En donde las chiquillas están más activas. Pero aproximadamente cuando ya tengo mi población bien desarrollada y en bandejas de vermicompostaje, pueden ser 3 a 4 meses, yo puedo estar cosechando ese vermicompost. Perfecto. Ya, vale, las últimas dos preguntas tenemos. Una de que pregunta si se va de viaje, ¿cuánto tiempo puede dejar de cuidar la vermicompostera? Ya, como les decía, podrían irse un mes sin ningún problema, siempre y cuando le dejen una buena cantidad de alimento y a la sombra. A la sombra, por favor. Y ahora, a veces, la sombra es un lugar con sombra, pero es un lugar cálido. Entonces, el lugar más fresco que tengan para dejarla. Y con eso se van mucho más tranquilos. Perfecto. Y Rose pregunta, ¿qué verdura o fruta no se debe echar? ¿O se puede echar todas? Se Todo puede tipo de... agregar prácticamente de todo. Lo que yo también tendría más cuidado y lo dejaría en ese balde aparte para que se descompongan un poco más serían algunas cosas picantes, restos como tal del fruto o del tubérculo, de la raíz, de la cebolla, del ajo, el jengibre, cosas así, ¿ya? En ese caso, lo agregaría porque nada, estas chiquillas son más dulzonas, no les gusta tanto las cosas picantes. Así que en ese caso sí, recomendaría que se eche en ese balde aparte, pero no significa que no lo pueda agregar, ¿ya? ¿Y el pan? Incluso, el pan, ya, se puede, ojalá no en grandes cantidades, a ellas les pueda afectar las masas crudas. Les pueden llegar a generar una enfermedad parecida a lo que genera el exceso de proteína. Pero en teoría podemos agregarlo. Como recomendación, si se me endurece un pan, mejor ráyenlo y ocúpenlo en alguna preparación. Y así no desperdiciamos alimentos. Lo primero que tenemos que tratar de hacer en la casa es evitar el desperdicio de alimentos, como primera recomendación, primero antes que todo, ¿ya? Perfecto. Súper, gracias, Vale. De nada, yo feliz. Muchas gracias a Gracias, ustedes por Vale. permitirnos ser parte. Gracias a todos. Quedaron varias preguntas sin responder porque la verdad que el tema da para mucho. Pero Sí, muchas gracias a todos por asistir, por toda la motivación. súper. Ahí están Muchas todos gracias. felicitando en el chat y muchas A gracias. ver, voy a
Voy a ver el chat porque no lo había visto. Oh, gracias a ustedes. Sí, www.carubac. Ahí, si ustedes tienen dudas también a contacto Carubac, ahí pueden contactarnos y también se va a responder. Se grabó esto, así que también eventualmente tal vez se va a compartir. Así que eso, muchas gracias. Espero que tengan una excelente tarde, un tremendo fin de semana, que alguien de los que está aquí, bueno, tienen que estar aquí presentes para ganarse la vermicomposter, así que vayan cruzando los dedos y mañana ya van a saber quién se la ganó. ¿Ya? Eso. Ya, chao a todos y buenas noches. Chao, Cuídense mucho, que chao. tengan muy buena noche.